Bienvenidos a una clase más de nuestro curso virtual de evaluación en depresión en adultos. En esta ocasión, quien te habla tu docente, Fernando Romero. Esta es una actualización de la primera clase que tenemos disponible para ti frente a las temáticas, a lo cual va a ser una visión general que no solo va a servir para todo lo que es las profesionales, sino también para dar a conocer a la comunidad algunas situaciones que podemos identificar como la depresión. Cabe aclarar que la depresión es una enfermedad que es importante también llevar un proceso de tratamiento de orden físico, psicológico y en algunos momentos psiquiátrico. Muchas de las situaciones de depresión no son llevadas o guiadas por un profesional, ya que en muchas ocasiones la gente teme ir a consulta o de cierta manera no lo conoce. Es por estos fines que hemos actualizado esta primera clase de la evaluación de depresión en adultos a el 2023 con cifras y situaciones más reales a nuestros contextos latinoamericanos y en nuestro caso a un contexto colombiano. Vamos a arrancar hablando sobre qué es la depresión. Cuando empecemos a revisar diferentes literaturas vas a encontrar que las definiciones pueden cambiar en algunos aspectos o demás. En esta ocasión vamos a tomar esta definición como una visión general de lo que podemos entender como una depresión. La depresión es una alteración en la cual la forma que se manifiesta usualmente hace referencia a emociones negativas que nos van a afectar al día a día. Quizás esta manifestación o este comportamiento que estamos hablando no queda totalmente claro para ti. Y para ello hemos preparado los siguientes testimonios. Estos testimonios obviamente son compartidos de diferentes personas en diferentes condiciones de vida, lo cual ya nos empieza a romper el mito sobre la depresión. Es decir, la depresión no es solo una enfermedad de personas con determinadas condiciones físicas o psicológicas. Cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier fase de su vida, puede llegar a presentar un episodio depresivo o ser un episodio depresivo recurrente, a lo cual te voy a compartir algunos de los testimonios que encontramos en este texto. Te encierras en ti misma y no quieres saber de nada de nadie. Se te meten cosas en la cabeza y te encierras hasta que llega un punto que tienes que ir al médico. A mí me llevaron engañada, pero esto es como luchar contra la corriente. No se comprende muchas veces, uno no se comunica que tiene depresión, ni se comprende y esto es un problema grave. Y esto afecta a las personas que lo sufren por encima que se sienten incomprendidas. Es duro para el que tiene el problema y para los demás. La primera dificultad es que la persona con depresión a veces no quiere ir a terapia. Yo lo oculté siempre mi depresión. Lo mío fue un episodio muy grave, con incluso una tentativa de suicidio. Te invito a que hagas una pausa al video para que puedas leer los comentarios en cada una de las situaciones que estamos hablando en este caso. Al hablar de la depresión en Colombia, ¿qué ha pasado en estos tiempos? No podemos olvidar que a nivel mundial tuvimos una situación llamada pandemia o COVID, que esta situación llevó a que muchas de las situaciones que estaban en casa pudieran exacerbarse y otras que llegaran a presentarse. Dentro de los cuales, por ejemplo, vamos a encontrar que en Colombia, sobre todo lo reportado por diferentes estudios o observatorios en temas de salud mental, así como los ministerios, nos indican que más de 29.000 casos que presentaban historial de depresión realizaron algún tipo de tentativa de suicidio. Si te acabas de dar cuenta, son cifras totalmente alarmantes, porque estas cifras, aunque no son totalmente dadas en Colombia oficialmente, son cifras relacionadas a instituciones que estudian estos fenómenos. ¿Qué nos lleva a pensar que 29.000 casos de tentativas de suicidio pueden estar relacionadas con depresión? Esto nos lleva a pensar que, por ejemplo, el 58.4 de 10.000 personas que se encuentran en esta tasa de incidencia. Es la segunda enfermedad mental más impactante en nuestro contexto y de cierta manera la comorbilidad de trastornos afectivos lleva a presentar que la depresión en algunos casos puede llegar a ser mucho más grave de lo que podemos encontrar en el día a día. Por lo tanto, resumiendo lo que hemos hablado hasta el momento, la depresión es una enfermedad mental que debemos evaluar con mucho cuidado. Es una enfermedad mental que en muchas ocasiones puede que las personas, como hemos hablado anteriormente, no deseen ir a terapia. Sin embargo, es importante que empecemos a monitorear, identificarla, a educar a nuestras culturas sobre lo que se entiende por depresión. Uno de los mitos más grandes que podemos encontrar frente a la depresión es que es una enfermedad que solo le ocurre a hombres o mujeres. Esto ya ha sido desmitificado.
La enfermedad puede ocurrir a cualquier hombre o cualquier mujer en cualquier etapa del ciclo de desarrollo. Y se ha encontrado en diferentes investigaciones que personas que sufren depresión en la actualidad, es decir, adulto joven, adulto medio o tardío, en su historia de infancia y adolescente, presentaban episodios de depresión. Cuando hablemos de la depresión o cualquier enfermedad de ámbito mental, es importante que tengamos en cuenta lo que vamos a hablar como un factor predisponente, un precipitante y un protector. En esta ocasión vamos a hablar parcialmente de lo que podemos entender. Entendemos como un factor predisponente como puede ser aquella historial de vida que puede llegar a afectar de por sí a lo que es que esta enfermedad mental se exacerbe. Y entendemos como enfermedad precipitante aquella que presenta en una primera ocasión, en este caso. A lo cual pues podemos encontrar diferentes situaciones que pueden llegar a afectar estas condiciones, dentro de las cuales ¿cuál vamos a encontrar? Por ejemplo, que se afecte lo que es el cumplimiento de una vida digna. Esto se entiende a nivel económico, a nivel social, a nivel de exclusión de una determinada zona, como pueden ser, por ejemplo, los grupos minoritarios en Colombia. Las condiciones de invulnerabilidad o vulnerabilidad que podamos presentar es importante que lo evaluemos dentro de la consulta. Es decir, hasta dónde podemos sentirnos vulnerables por unas condiciones sociales, hasta dónde, por ejemplo, podemos encontrar que esto no solo se presenta en un solo ámbito, esto es un fenómeno multivariable. Y en ese orden de ideas podemos encontrar, por ejemplo, un hombre joven que en su historial de vida pudo presentar una depresión en su infancia y adolescencia y que en estos momentos sus condiciones económicas no son favorables, lo cual nos lleva también que cumplimientos de la vida digna, como puede ser la alimentación, un techo o una vivienda, no los llegue a cumplir. Es importante analizar, por ejemplo, dentro de los factores predisponentes, lo que son condiciones sociales, entendiendo, por ejemplo, cómo puede ser el desplazamiento de una zona por grupos armados, un desplazamiento, una situación, por ejemplo, de abandono, como puede ser en el historial de niños o adolescentes, puede jugar un papel importante. Como te has dado cuenta en este esquema, hay muchos de nuestros componentes de los que hemos hablado previamente que de cierta manera se nos unen. Por ejemplo, entre los factores predisponentes y precipitantes va a ser importante revisarlos si de pronto en la historial de infancia o adolescencia hubo algo que precipitó dichos comportamientos o demás. Pero también tenemos que hablar de algunos indicadores. Estos indicadores van a funcionar para todas las personas, es decir, estos indicadores son importantes que si tú tienes un familiar o una persona cercana que ves que empiezan a presentar esos comportamientos, empezar a llevar a la persona, sugerir a la persona que pueda acudir de cierta manera a un profesional de la salud mental con el fin de evaluar si presenta algún estado de la depresión. Recordemos que en la depresión, como lo vamos a ver más adelante en diferentes clases, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de depresión. Podemos hablar de distimia o una depresión postparto o una depresión causada por un consumo de sustancias, como vamos a mencionar a continuación. Dentro de los indicadores de la depresión, como hemos hablado desde su definición, hablamos de que la depresión es un estado causado o que afecta a las emociones de orden positiva y que afectan en el día a día. En muchas ocasiones he encontrado que uno de los indicadores más frecuentes para llevar a depresión es un consumo de sustancias. Cabe aclarar que no significa que solo una razón al presentarse vamos a presentar episodios depresivos. Por ejemplo, otro indicador que puede ser muy frecuente en personas que empiezan a presentar depresión son pensamientos negativos. Pensamientos negativos, por ejemplo, frente a su autoestima, frente a su desarrollo, frente a sus proyectos, metas y logros y demás. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque estos pensamientos negativos pueden ir de manera propia a afectar a otras personas. Por ejemplo, un papá o una mamá, y estos pensamientos negativos pueden llegar en algunas maneras a afectar a sus hijos o personas a cuidar. Es importante, y lo vamos a evaluar en próximas clases, que por ejemplo el pensamiento negativo en muchas ocasiones puede afectar y llevar a una violencia física. La inestabilidad emocional va a ser otro componente u otro indicador que será importante evaluarlo en todo el proceso de conocer qué variables o qué situaciones o qué comportamientos llevaron a esa inestabilidad emocional. Entendiendo por la reducción del comportamiento lo vamos a entender, por ejemplo, una persona que era muy vital,
que en cierta manera hacía bastante ejercicio, que hacía X comportamientos, que tenía una vida social activa. Cuando empieza a presentar estos episodios depresivos, la persona empieza a dejar estos comportamientos. Y no podemos olvidar el tema de la autoestima. La autoestima va a ser un punto y un eje clave que en muchas ocasiones podemos presentar no solo un indicador, sino varios al tiempo, y esto lleva a que la depresión se presente con mayor síntomas. Bien, hemos entonces llegado a otra situación importante dentro de la depresión. Es importante tener en cuenta que muchas veces es un trabajo interdisciplinario para los casos de la depresión. Por ende, en muchas ocasiones no solo va a ser importante tener un tratamiento psicológico, sino también va a ser importante un tratamiento psiquiátrico. Y en estas ocasiones vamos a tener en cuenta que el trabajo interdisciplinar será la mejor ruta para poder entender una depresión. Es importante que tengamos en cuenta que esto obviamente debe ser evaluado por un profesional en el cual medirá las razones, los indicadores, los factores precipitantes y predisponentes, como he venido hablando, y que estos pueden afectar o guiar la ruta del tratamiento a trabajar. Bien, hemos llegado al final de nuestra primera clase. Recuerda, cualquier duda o pregunta puedes dejarlo en la caja de comentarios o en el foro de la semana que tenemos dispuestos para ti. Nos veremos en una próxima clase. Hasta pronto.